por lo que en todo puente se debe respetar las profundidades de socavación de los ríos. Eso exigirá que todo puente debe tener un minucioso y riguroso estudio hidrológico e hidráulico, ya que resulta la causa principal de por qué fallan los puentes. Veamos las consideraciones hidrológicas e hidráulicas que se tienen que considerar para los puentes. Estamos 2017, y ante el fenómeno del Niño, aún no hemos aprendido, ni hemos mejorado el diseño hidrológico e hidráulico de puentes en el Perú. ¿Qué está pasando? Pero en el año 2009, ya el ingeniero Luis Ramírez Morón, enseña y hace mención en su curso de puentes, dictado en la Universidad Hermilio Valdizán, la importancia fundamental de la hidrología e hidráulica en los puentes como lo podemos observar a continuación. Bueno, aquí quiero hacer resaltar la importancia de los estudios hidrológicos e hidráulicas en todo proyecto de puentes. Según los datos estadísticos, en 1976 Smith estudió el caso de 143 fallas de puentes en todo el mundo, resultando 1 por fallo debido a corrosión, 4 debido a fatiga, 4 a vientos, 5 a un diseño inadecuado, 11 a terremotos, 12 a un procedimiento inadecuado de construcción, 14 fallaron por sobrecarga e impacto de embarcaciones, 22 por materiales o ejecuciones defectuosos y finalmente 70 fallaron por avenidas, haciendo un total de 49% por fallas hidráulicas e hidrológicas. Como verán, en primer lugar se encuentran las fallas debido a los fenómenos hidráulicos e hidrológicos. En segundo está debido a los materiales o ejecución defectuosa de la construcción, mientras que casi no tiene mucha incidencia es el diseño inadecuado, ¿no? Entonces, si tomamos al toro por las astas, eso significaría que hay que darle la importancia debida, digamos, a lo que es profundidad de socavación en el caso de puentes, al nivel de aguas máximas extraordinarias, caso de altura de estribos o altura de pilares. Por otro lado, acá tenemos otro esquema en el cual se puede apreciar las causas principales de colapsos de puentes en Colombia. Se puede apreciar donde el 35% y el mayor de todos es debido a socavación, mientras que un segundo se refiere a crecientes avalanchas. Un tercer factor se debe a unas deficiencias estructurales. En cuanto a los estudios hidrológicos e hidráulicos, también constituye la parte fundamental. Tal es así que los datos estadísticos constituyen una fuente de primera línea. Tal es así que en junio del 2005, el Ministerio de Transporte y Comunicación manda a realizar un estudio sobre inventario y condiciones de puente, donde se puede observar que de todos los 195 puentes construidos en la red vial nacional y departamental, desde el año 1997 hasta el 2004, 102, vale decir, el 52% corresponde a puentes que reemplazan a estructuras deficientes o colapsadas, y 93, es decir, 48%, corresponde a puentes totalmente nuevos. ¿Qué quiere decir esto? Que más plata estamos gastando en reemplazar puentes colapsados o deficientes que en construir puentes nuevos. ¿Y esto debido a qué? Principalmente a la erosión y socavación de las máximas avenidas que traen los ríos cada año. Por ello, la importancia de los estudios hidrológicos. El estudio de la hidrología se resume en obtener información de lluvias y areaje de la cuenca hidrográfica. Así, la precipitación en la superficie del suelo tiene dos caminos. Una se infiltra en el subsuelo y la otra corre por los ríos. Tal es así que a mayor lluvias, mayor caudal de ríos, es decir, mayores masas de agua en busca de una vía de evacuación y por consiguiente una mayor erosión y mayor arrastre de sedimentos. En conclusión, el estudio de la hidrología aplicado a puentes está básicamente ligado al cálculo del caudal de máximas avenidas y por consiguiente al NAME, al nivel de aguas máximas extraordinarias. Bueno, en la foto se aprecia el colapso del puente Chosica precisamente por errores en la estimación del caudal de diseño. En esta otra imagen se puede observar el puente viejo,
obstruido por la crecida del río Piura, con la ocurrencia del fenómeno del Niño. Aquí, como verán, el nivel de aguas máximas extraordinarias están casi bordeando el fondo de viga del puente Bolognesi en Piura, a raíz del fenómeno del Niño. Una vez que ha pasado el fenómeno del Niño, precisamente que se observa el puente Bolognesi en Piura colapsado con tramo intermedio caído a raíz del fenómeno del Niño en 1998. Como hemos visto anteriormente, según la estadística, los puentes fallan básicamente por la hidrología y por la hidráulica. Hidrología por no estimar un buen caudal de diseño y la hidráulica por no estimar una buena profundidad de socavación. Entonces, la importancia de cada uno de ellos. La erosión. En general se denomina erosión, socavación o degradación a la remoción de partículas del lecho del río que efectúa el agua con el resultado de la profundización del cauce del río en forma local o general. Al aumentar el caudal del río también aumenta la velocidad media de la corriente, la fuerza atractiva y la capacidad de transporte, generando erosión. En todo puente se lleva a cabo tres tipos de erosiones. Así tenemos la erosión general o degradación del lecho del río, erosión por contracción u obstrucción debido a los pilares, debido a los estribos, y erosión localizada alrededor de los estribos o pilares. Veamos cada uno de ellos. Por ejemplo, la erosión general. La erosión generalizada corresponde simplemente a la degradación natural de todo el cauce del río para el caudal que se presenta. Según Fliling, la erosión es el proceso natural de destrucción de la superficie del suelo y remoción por acción del agua y el viento. Como consecuencia de la erosión, hay un cambio dependiente en la superficie del cauce, donde en algunos lugares hay remociones de materiales y en otros hay sedimentación. La erosión fluvial es un trabajo continuo que realizan las corrientes de agua sobre la superficie del lecho del río. Socava el cauce, causando el ensanchamiento y profundización. Como verán acá, por ejemplo, está socavando las riberas, está ensanchándose el cauce del río. Verán acá cómo la erosión socava las riberas del río. Eso vendría a ser básicamente la erosión fluvial que ataca las riberas, los extremos del cauce del río. Por otro lado, en esta otra sección se puede observar la sección excavada por una socavación general. De igual manera, en esta otra, socavación general o por degradación. La importancia del mantenimiento de la coraza natural del fondo del cauce del río. Esto me trae a la memoria una anécdota. Hace muchos años y se ordenó hacer limpieza, digamos, los cauces de los ríos, pero esta limpieza consistió en meter maquinaria y romper la coraza natural que protegía los fondos de cauce de los ríos, y esto hizo de que el río socavó y empeoró a tal punto que derribó obras hidráulicas precisamente construidas en el norte de nuestro país. Erosión por contracción u obstrucción. Como verán acá, un estribo y otro estribo están estrangulando el río, entonces se genera el efecto chorro, ¿no? Pero la desventaja es de que ese chorro o esa presión de agua va a provocar más socavación, porque el agua va a socavar más debido a la contracción del río. Entonces, el estrechamiento del río siempre determinará una disminución en la sección hidráulica del cauce del río, lo que implica un aumento de velocidades, mayores cortantes en el fondo y por lo tanto un incremento en la potencia y turbulencia de la corriente, causando perturbación del flujo con mayor capacidad de arrastre y una mayor capacidad de la corriente, con el resultado de la socavación del cauce del río. Por esta razón, los pilares y estribos se deben diseñar de tal modo que permitan cambios de velocidades con la mínima cantidad de turbulencia, es decir, los pilares deben ser tubulares, es decir, sean hidrodinámicos. Muchos constructores, muchos consultores que estrangulan el río, y eso es una mala práctica de la ingeniería. Acá, como verán, el puente Tumbes, verán que los pilares son aerodinámicos, ¿no? Son circulares y se presta muy bien para que la corriente de agua pueda pasar, ¿no?, sin ser perturbada en forma hidrodinámica. Obsérvese ahora algo contradictorio. Obsérvese
Este es un caso que sucedió en uno de los ríos, Buno. Miren estos señores pilares. Este es un error, es un horror. Más parece un horror. Es algo espantoso de ver que se está estrangulando el cauce, razón por el cual ha venido un río y se lo ha llevado el puente, ¿no? Obsérvese la obstrucción del cauce del río por pilares del puente colapsado. ¿Cómo no va a colapsar con semejante estrangulamiento del río, ¿no? Por otro lado, acá también se puede observar, obsérvese el colapso del puente por estrangulamiento del cauce del río, prácticamente una barrera. Imagínense a todo el cauce ponerle estas alcantarillas, prácticamente se ha disminuido a la mitad, digamos, el cauce del río. Por lo tanto, la corriente de agua ha tenido que socavar y hacer colapsar este puente de alcantarilla, ¿no? Y sobre todo por las cimentaciones también muy superficiales. Miren este tipo de alcantarilla, prácticamente está estrangulando el cauce natural del río. Veamos ahora lo que son las socavaciones. Erosión local. Ocurre cuando la socavación se concentra únicamente en los elementos estructurales, llámese pilar o llámese estribo, provocando un cambio brusco en la dirección del flujo, creando vórtices, remolinos y continuidad en la dirección de flujo a alta velocidad, provocando desgaste. Aparte, digamos, de la erosión generalizada, que es el total prácticamente del cauce, la erosión local viene a ser, digamos, la concentración básicamente en el pilar o en los estribos, ¿no? Básicamente esta parte de acá, ¿no? Esta es la profundidad por erosión localizada. ¿Cómo se lleva a cabo esta erosión localizada? Es cuando las líneas de corriente chocan contra el pilar a una alta velocidad, la cual hace que cambie su dirección en sentido hacia abajo, y esta hace que socave, digamos, y el subsuelo de la cimentación del pilar o estribo. Estas líneas con cambio de dirección brusco es la que provocan la socavación o erosión local, ¿no? Por otro lado, la socavación local se produce tanto aguas arriba del pilar como aguas abajo del pilar, ¿no? También la socavación es en este lado también. Más adelante lo vamos a ver. Esto debido a que la erosión aguas abajo se produce a raíz de que el agua que está en un estado líquido pasa bordeando a un estado sólido, rígido, y luego pasa a otro líquido, es donde se produce este cambio de rigideces, hace que se produzca remolinos en esta parte, aguas abajo del pilar. Aquí se puede ver, digamos, las líneas de corriente, cómo es que comienzan a erosionar, digamos, el subsuelo. Este es en el caso de un pilar cilíndrico. La erosión local se produce cuando hay un cambio brusco en la dirección del flujo que causa perturbaciones, tales como vórtices y remolinos, donde la mezcla agua-sedimento es acelerada o desacelerada en un flujo no uniforme alrededor de pilares y estribos. Precisamente los vórtices vienen a ser todo este forado, todo este hueco que se produce alrededor del pilar, producto de los remolinos que se producen de las aguas debido a ese choque o cambio brusco, digamos, en la dirección de flujo de las líneas de corriente de agua.